Hola, hola, buenas tardes por acá, ¿cómo están todos? Bueno, hoy nos vamos a conectar para hablar un poquito del libro que les habíamos mencionado de No sin mi hija. Vamos a invitar por acá a Aleja para que se pueda unir. Por aquí ya. Hola, Acá es hola. más fácil hacerlo. Sí, cada vez vamos aprendiendo un poquito más de esta tecnología. Las más TikToker. Ay, bueno, entonces hoy vamos a hablar de este libro que lo leímos en el mes de julio. Se llama No sin mi hija y es de Betty Mahmoudi y William Wofer. Pues creo que así se pronuncia. Bueno, este libro es demasiado impactante. Bueno, les contamos que trata sobre una historia real. Les voy a leer un poquito lo que dice aquí y ya entramos nosotros a conversar. Miren, dice, el 3 de agosto de 1984, Betty Mahmoudi, ama de casa norteamericana, y su marido, un médico iraní afincado en Estados Unidos, se van de vacaciones a Teherán con su hija Maktub. ¿Cómo se pronuncia? Maktub. Es que siento Digamos que es como así, difícil. sí, es que como es iraní, es muy difícil eso Sí. no. Bueno, la hija es de 4 años. Transcurridas 2 semanas, el marido decide establecerse allí, en Irán, y amparado por la ley iraní, obliga a su mujer a quedarse en el país, a menos que acepte separarse de su hija. Betty, atrapada en una cultura que le es ajena, planea huir con su pequeña a través de las montañas de Irán y Turquía. Entonces dice, No sin mi hija, pues relata de un modo conmovedor el interminable y arduo calvario de una mujer en su lucha por preservar uno de los derechos fundamentales del ser humano, la libertad. Una aventura extraordinaria, un relato apasionante y aterrador que demuestra el insólito valor de su autor. Lo leí en la Kindle esta vez, pero un Sí, libro real. porque es gruesecito. Tiene bastante, la letra es también como pequeñita, pero mejor Se dicho, lee rápido. sí, una historia muy chévere de leer, fácil de leer, es muy encarretador y más que es una historia que a uno le da como miles de sentimientos y uno ya quiero saber qué pasa. Entonces, cuéntanos, Aleja, tus primeras impresiones de este Bueno, libro. yo desde que vi que era una historia real, yo dije, ay, no, cuando es una historia real no es como una historia linda, que uno diga, ay, se enamoró, se casaron, fueron felices. Uno sabe que no. No son Cuando color de sonaba No rosa. sin mi hija, yo, ay, no, es que ya con ese nombre, ya, o sea, ya me decía que era algo pues como muy malo. Desde que empecé a leer, la primera impresión fue mucho asco, porque pues lo que cuentan en este libro es que es una, bueno, no sé si en este momento, pero en esa época y en la parte que fue pues la protagonista, mucho mugre, la gente no se bañaba casi, no había como sanitarios así como tenemos acá, pues, sino como huecos donde hacían, la comida como todos en el suelo, la comida con gusanos, o sea, una cosa que uno dice, ¿cómo sobrevive uno a eso? Y uno, pues, como desde el principio decía que no sin mi hija, yo, pucha, no, la va a dejar allá. Efectivamente, cuando pasó eso, ella tratando pues de escaparse, o sea, toda la historia, por larga que sea, digamos que uno sí quería saber qué seguía, como, ay, Dios mío, ¿será que va a poder? Porque todo el libro es como mirando ella estrategias, cómo irse de ahí. Pues como que hace desenojarse, si portarse mejor, si ser más dulce, o sea, toda la novela, entonces uno es esperando qué va a pasar. Entonces, el libro me dio mucho asco, pues los sentimientos que más me generaron fue como mucho asco, mucho, como mucha impotencia, como, ay, no, este hombre, ¿cómo le hace eso? ¿Cómo ay, sale? Y porque sabemos que hoy en día todavía pasa así, pues que en esos países todavía la mujer está a merced del hombre. Entonces, pues Mari y yo hablamos mucho que pues la libertad que tenemos hoy en día es un privilegio, aunque todavía hay cosas obviamente que no tenemos, pero tenemos más que eso, o sea, es muy teso. Pues a mí el libro me movió muchísimo, muchísimo me movió. Ay, mi gatito. Sí, yo también tuve pues por ahí muchas lágrimas, más que todo da como rabia también. Mucha No, razón. cierto que sí, es como el mayor sentimiento que provoca este libro, pero aún así le léaselo.
Sí, provoca mucha rabia por todo lo que sucede, que realmente a uno le parece increíble. Pues siendo una historia real, uno cómo es posible que pues pase todo eso. Inicia pues como todo el libro lo tiene a uno como en incertidumbre porque no es como que de muchos rodeos, o sea, desde el inicio te dice, o sea, el libro empieza así, hay mucho spoiler, qué pena que hay mucho spoiler, pero bueno, empieza como con el viaje de ellos y en el avión, pues el esposo así como todo tranquilo le va diciendo que le entregue los pasaportes. ¿Cuál fue la mentira que le dijo en ese momento para que se los entregara? O sea, que de pronto iban a tener problemas ahí cuando se bajaran, que si veían ese pasaporte, de Ah, pronto bueno, sí, pues iba a haber porque un problema. en ese tiempo Irán estaba teniendo guerra con Estados Unidos. Es que el Exacto, primo se sí. los iba a guardar, pero que pues que eso era mientras tanto, que a él, perdón, a él no lo iban a requisar, porque como era iraní, pero ellas al ser estadounidenses, pues que de pronto sí, no sé, ya que de pronto era un problema, pero obviamente, digamos que sabía por qué o sea, él ya tenía pues todo No, ya, muy planeado. exacto. Aunque en el libro pues no lo mencionan todavía, pero, o sea, ese era un plan ya de él desde hacía rato. Ella pues también se fue muy asustada en el viaje porque ella sabía que era como una posibilidad, pero ella estaba confiando mucho en él, ¿cierto? Pues inicialmente pensando en la linda persona que ella conoció al principio. Y es más, él le decía aquí que ella no se tenía que tapar en la casa, pues porque ya sabemos también la vestimenta como es allí, que esos nombres de esos no lo tengo, Chadar, Chadar, ¿cómo es? O Hibat, creo que es Hibat o algo así, no me Bueno, acuerdo. ahí nos perdonan, pero al final del libro, no sé, me imagino que en el tuyo también hay un glosario. Sí, hay un glosario como de palabras también que me pareció, dije, ve, lo hubiera visto antes de leerme el libro, está como interesante el glosario, como de palabras, porque claro, menos que como el libro, ella lo escribió también como denunciando y pensando que a nadie más le ocurriera, que a nadie más le ocurriera pues eso, menos que ella sabía que lo iban a leer en todo el mundo, entonces seguro ese vocabulario pensando en que cualquiera que lo lea pues pueda entender a qué se refiere cada Exactamente. prenda, porque uno de acá pues ya ha visto eso, pero que de pronto países no están enterados como qué es eso que de lo que están hablando, porque sí es muy, o sea, es muy fuerte, o sea, y ya habíamos leído antes un libro que se llama Mil Soles Espléndidos, que también a la mujer pues a merced del hombre y le pegan y saber que ellos tienen pues como, o sea, como no es como acá que eso es maltrato, que se puede denunciar, es como lo normal, como que pues se puede, y nos pareció muy teso porque ella pues como que pensaba que cuando él le fuera a hacer algo, pues la gente que estuviera alrededor la iba a defender, por lo menos si no la de la calle, pues la gente como más cercana. Y lo que dicen es como que no es que los hombres pegan, pues como que eso es lo normal, o sea, como ay, aquí tomamos café, como uno decir acá tomamos café, Le, allá es como no, los hombres pegan, pues eso es como... le respondían es que todos son iguales, ¿cierto? Que todos hacían eso. Y sabe también, profe, algo que estás diciendo, pues que también, que fue muy triste, obviamente al principio, pues ella contaba como los minutos de que el viaje o el paseo se terminara. Cuando se acercó pues el día de viajar fue cuando ella descubrió pues que todo era pues una trampa y que realmente la iban a dejar allí prácticamente secuestrada, ¿cierto? Y ella, la primera ayuda que busca es de la embajada. A mí eso me pareció muy impactante, porque en la embajada le dijeron que no la podían ayudar, que ella ya era una esposa iraní y que ya se tenía que adecuar a las leyes de allá. Entonces, como que, o Sí, sea, eso me pareció muy no, fuerte porque ella dijo, no, yo soy estadounidense, y es que, y no sabía eso, no sé si todavía funciona así, pero le dijeron, si usted se casó con un iraní, pues ella es iraní, o sea, no tiene que hacer ningún papel, como que, o llevar un tiempo viviendo acá, o sea, usted se casó con un iraní, usted ya es una iraní, entonces ya, y en Irán, en ese momento, pues, no sé, nos ha faltado como averiguar en ese momento exactamente cómo están las cosas, sabemos cómo están en Afganistán, pero sabemos que, o sea, que a merced del hombre, pues una mujer no puede manejar dinero, no puede trabajar, o sea, no puede hacer nada que el hombre no le... Y los hijos están también siempre la custodia y todo a merced del hombre, o sea, la mamá no puede opinar sí, si la va a meter en este colegio, o sea, lo que el hombre decida para las mujeres y para los niños. Entonces también, claro, porque ella se vaya con su hija de 4 años, la hija súper mal, asustada, ellas enfermas, y ella también vio un papá que no conoce, porque ella conoce un papá que es cariñoso con ella. Pues ella al principio cuenta como
como que él era muy buen esposo y muy buen papá, luego se va destapando y va contando que sí había lo que hablamos hoy en día como unas banderitas rojas, pero ella las fue dejando pasar por alto, porque no se imaginó hasta dónde llegaba. O sea, uno a veces, y creo que hablamos Mari y yo, que uno le pasa, que uno no puede juzgar al otro, pues porque, ay, ¿cómo no se dio cuenta? Uno a veces sí se da cuenta de cosas que hace el otro, pero uno a veces no se imagina hasta dónde llega ese límite, y ella pues no se imaginó que fuera a llegar tan lejos, como eso que ya había visto, entonces la niña ver allá un papá que le pega, un papá que maltrata a la mamá, que la separa de ella, o sea, es otra persona. Entonces, o sea, para ella, digamos que puede tener un poquito de pensamiento como, bueno, puede que sea, que me deje allá, pero la niña sí está conociendo otra persona, entonces, pues yo me imagino el trauma de la Totalmente, niña. porque todo fue como muy paulatino, porque al principio, pues él súper bien, ¿cierto? O sea, como que estamos de paseo y bueno, al principio que bueno, no vamos a regresar, te quedas acá, pero fue como mostrando todo poco a poco, o sea, primero como esas ganas de poder, ¿cierto? De que él podía mandar sobre ellas y que se hacía pues como lo que él decía, hasta que llegó como a ese límite que dice esto Aleja, que fue golpearlas, pues eso fue ya mucho después, ¿cierto? Sí, ya mucho después, no fue como inmediato. Fue cuando ella empezó como claro, como ella primero estaba calmada y todo, ya hace más de un paseo, entonces ya como que estaba aguantando, porque eran unas semanas. Cuando ella ya ve que todo se va poniendo peor y se empieza pues como a subir y a contestar, ella no soportó eso, como que no, ya aquí estamos en otras posibilidades, no puedes hacer. Ella pasa más de un año, ¿cierto? Al año y alguito allí y realmente pues también lo hablábamos de que pues la persistencia de ella fue muy fuerte porque nunca en ese año nunca paró de buscar la manera de luchar, de ver cómo podía salir y siempre con su hija, o sea, ella tuvo oportunidades y pudo haber salido mucho antes de Irán si lo hubiera hecho sola, pero ella decía no, o sea, sin mi hija yo no salgo. También tenía pues como muchas fuerzas que la motivaban, pues ella en Estados Unidos dejó un papá que estaba como muy mal de salud, pues estaba como, pues sí, grave por decirlo así, y también tenía dos hijos que no eran pues de este mismo señor, pues eran dos hijos pues de una anterior relación y estaban en Estados Unidos, entonces a ella también la motivaba mucho eso, que ella necesitaba como regresar y ver a su familia, le preocupaba mucho pues que regresara y ya el papá estuviera muerto porque estaba pues muy grave. Entonces fueron como muchas cositas que se le fueron juntando o que le fueron dando como fuerza también a seguir luchando para salir de ese país. Porque ella veía como que cada vez se iba a poner peor. Y ella tenía mucho miedo a algo porque llegó a los estadounidenses como allá acostumbradas. Ella no quería Sí, acostumbrarse a eso. O sea, ella eso se lo, pues me parece que fue muy valioso como esa resistencia de ella porque ella no quería acostumbrarse y tenía miedo que la hija se acostumbrara. Como yo no me quiero acostumbrar porque como que una amiga que fue una pelada que conoció, se fue a Estados Unidos, como que no se sintió bien, se devolvió porque el esposo nunca la retuvo, pero ella volvió y ella como que pues como, y ella, o sea, el marido de esta, la puta se conmigo, resignaba. sí, y el marido la incomunicó, no la dejaba llamar, no la dejaba contestar, pero ella se buscaba pues las posibilidades para comunicarse pues con su familia y sobre todo porque ella tenía más posibilidades de irse sin su hija, de ahí el nombre del libro, ella decía no, sin mi hija no me doy, porque como que era más fácil, pues ya decía como la dejo acá y la niña le decía mucho que por favor la fuera a dejar, es que tenía 4 años, cuando yo creo que tenía como 6, o sea yo me imagino esa niña porque Mari se dio cuenta que me contó y me mostró que la abeja también le escribió un libro, que sería bueno buscarlo, porque ella también, no sé ya qué tanto podrá recordar, Sí, o porque quién estaba sabe, bien pequeña. o quién sabe si en el libro también contará pues como las reflexiones de lo que pasó a partir de ahí, o sea, qué pasó después de que salió de allá, pues porque fue muy fuerte, Sí, ahí hay que mirar. muy pequeño. Aunque siento que pues sí, estaba bien pequeña, ella cuando viajó la niña pues tenía 4 años, pero un poquito reciente cumplió los 5, o sea, estaba como próxima a cumplir ya los 5, a pesar de que sí, todavía estaba pequeña, siento yo que fue muy consciente, porque pues obviamente ya veía todo, ¿sí? O sea, la mamá no le tenía que decir nada, no recuerdo, la Aleja me corregirá, pero no recuerdo como que en algún momento la mamá en el libro mencionara que le habló mal del papá,
O sea, era lo que la niña veía que le estaban haciendo, ¿cierto? Era lo que él, como la niña veía que la trataba ella, la trataba la mamá, las encerraba y todo. La mamá siempre lo que hacía, que yo recuerdo mucho, era que orara, que Dios estaba siempre con ella, que Dios no la abandonaba, era como eso. Y me desvié porque quería llegar, ya recuerdo. A lo que quería llegar era que cuando se les dio ya la última oportunidad de poder escapar, yo recuerdo que la mamá, pues Betty, le pregunta a la niña, o sea, tenemos la oportunidad de irnos para América, si lo quieres es dejar a tu papá y quizás nunca lo volvemos a ver, no sé si recuerdas, pero ella le preguntó y la niña le dijo, sí, quiero ir a América, o sea, me Dijo, quiero ir a América. no vas a ver a tu papá, le dijo que no, que ella decidía, o sea, ella siempre fue como muy, o sea, muy cuidadosa con la niña y siempre le decía que no le podía contar al papá lo que hacían y la niña nunca le contó, creo que una vez casi que la torturaron, pues, le hacían llorar y ella no contó, o sea, ella realmente, para ser tan pequeña, yo no sé, pues, saben que yo pensando acá del psicoanálisis, del trauma que creó esa niña, porque empezó a tener responsabilidades que no le correspondían, por ejemplo, que a la mamá, pero era por sobrevivir, o sea, si era eso o la muerte, o sea, literal, eso era la única opción que tenía, no contar. Y la mamá también al final como que trató de no decirle muchas cosas porque le daba miedo Para que evitar. como que la cogieran así, le preguntaran y que pues ella pues igual era una niña. Sí, porque al principio pues estaban siempre juntas, pero en la historia llega un momento en que el papá las separa, encierra a la mamá varias semanas sola y se lleva a la niña. Y, y efectivamente pues ellas, antes de que las encerraran y todo eso, pues ellas tenían espacio en que si salían al mercado a comprar cosas, pues la mamá lograba hacer como una llamada, lograba hacer cositas, ella siempre estuvo como en esa intención de ver cómo podían salir de ahí. Y entonces ella le decía a la niña, lo que dice pues Aleja, de que no puedes contarle a tu papá que estuvimos llamando, no puedes contarle eso, no puedes. Y cuando la separaron, pues a Betty le dio mucho susto también eso, de que la niña pudiera contar todo, y no pues de mala manera, sino porque pues es una niña, y si alguien normal llega y le pregunta cosas, y la niña no, o sea, cuando se volvieron a reencontrar, ella le pregunta que si le contó algo, y la niña dice que no, tan linda. Solo lloraba, que ella solo lloraba, que ella solo lloraba y que no decía nada. Ay, pero me ella solo lloraba y no decía nada, eso tan berraquita con 5 años del capaz de guarda, pero ya como que, yo no sé, lo que dice María, la niña era muy consciente, yo digo que pues digamos que un niño pierde también mucho, pues ser niño cuando se enfrenta con cosas como la sexualidad, como la muerte, como la violencia extrema, y yo creo que ella ya había perdido mucho su niñez, porque ella ya no, pues mi mamá solo estaba como apegadita a ese conejito que fue el mismo que se le quedó y nunca encontraron un igual, eso me pareció muy triste. Tenía como un poquitico todavía de infancia, pero ella era más ya desde el lado pues de ser adulta que ser niña, porque es lo que le correspondió a ella, porque para sobrevivir tenía que tener otra mentalidad, si no, no sobrevivía ya. La vida la obligó a eso, sí. La vida la obligó, si no, esa niña no sobrevive, se muere de algo. Yo digo, si esa niña no hubiera asumido ese papel, la niña no sobrevive. No, y al final cuando logran escapar, pues también les toca pasar tremenda travesía, y la niña fue muy fuerte pasar por todo eso, y ella resistía, o sea, Dios mío, qué niña tan valiente. Horrible. Porque o sea, les tocó pasar fronteras, con fríos, caminatas, o sea, un montón de cosas. A mí me impresionaba mucho porque esa última parte que pasaban, o sea, con una persona, iban y las dejaban en otro lugar, y era a esperar con otra persona, y yo dije, hasta ahí llegó, ay no, todo eso fue tan sufrimiento, esa última parte. Ay, yo pensé que las iban a usar, que las iban a separar, porque las historias, pues ustedes saben, que cuando es migrante, cuando la gente es migrante y va a pasar pues ilegal de un lugar a otro, porque obviamente no tenía permiso del marido para irse, obviamente pasó ilegal, pues digamos que en esa medida tenía que ser ilegalmente, o sea, tenía gente que, o sea, si ya desaparecía nadie iba a poder reclamar nada. Y ella, y yo no sé, su creencia en Dios, no sé, como que eso las aferró a la vida,
Llega un momento en que ella dice que no es capaz y que salve la hija y no, como así, porque ya los pies entumidos, o sea, no, es que les pasa de todo. Dice, y esta niña, ¿cómo aguanta? Como agua. No, y es que es impresionante porque, Hasta en o sea, caballo. no solamente es como escapársele al esposo, porque esta es como la mínima parte de toda la lucha que ella tiene que hacer para poder escapar de ese país, porque una cosa es que se le pueda escapar al esposo y digamos esconderse en otro lado, pero es que si las autoridades de allá la encontraban, o sea, la podían devolver, le podían también encarcelar, o sea, porque una mujer no podía andar pues como por allá sola, ay no, es que, mejor dicho, Sí, digamos que ella, pues lo que yo más le rescató a ella, pues, es como esa fuerza que ella tuvo siempre para, ella nunca, como que perdió la esperanza, no, ella sabía que ella se tenía que ir de ahí, o sea, no sabía cuándo, no sabía cómo, ella buscaba, se le cerraba una puerta, ella buscaba otra, ella decía, ella decidió hacer algo que fue como ser muy cariñosa con el esposo, inclusive de que teniendo relaciones sexuales como para que él no se escuchara, pero él ya no quería ni siquiera estar con él. le daba asco. Porque es que, sí, y él, pues lo que parece, lo que ella pues deja pues como entredicho ahí era como que él quisiera que ella se fuera finalmente y él quedarse, él buscó una mujer iraní pues y quedarse con su hija, él realmente sí quería, pues él sí quería como pues pareciera ahí, ¿cierto? Como que él sí hubiera querido que no, o sea, que ella se fuera porque él estaba cansado de ella, de que se diera cuenta que ella tocaba escaparse, pues él sospechaba mucho porque ella, por más que quisiera hacer las cosas discretas, era muy difícil, ella tenía cosas de donde llamar, tenía que buscar, decir mentiras y decir que se iba para un lugar y irse para otro, contar el tiempo para llegar y que él no se diera cuenta, que no sospechara, o sea, hubo momentos que uno decía, Dios mío, la mató, la pilló, la mató, o sea, uno sufría horrible y ella trataba de disimular. Una vez que estaba hablando con una señora pues que perdió el contacto con ella, ya tenían todo planeado, si él aparece, yo hago que estoy hablando con la del frente, no sé qué, y así hicieron, él llegó, o sea, les tocó disimular impresionante. O sea, era como una lucha constante de ella de mirar qué hacer para irse de ahí, o sea, de verdad que fue muy valiente porque ya nunca lo pidió. Y sabes que también, a pesar de todo eso, algo lindo también es que a ella se le presentaron muchos angelitos, como personas buenas, no tan buenas, pero también como otros angelitos, por ejemplo, el de la tienda que la dejó llamar, que ella después le hizo una carta, el que le hizo todo pues el proceso para escapar ya la última vez que fue Siento que te le iba a perder logrado. la plata. Esa cantidad de plata y él con la tranquilidad, luego me la pagas cuando llegues a Estados Unidos. Yo lo pensé, O si sea, mamá o la va a vender, yo llegué a dudar, o yo le va a cobrar pues con un favor, Dios pues, mío. de su cuerpo o algo, pero no, mira que él esperó que, bueno, que llego y le pago, no sé, Porque eso era mucha plata, yo creo que eso son como 40 millones, imagínese en ese tiempo, era mucha plata, porque eran como 15, era, bueno, me cuánto dólar, era mucho. era como 15.000 euros o dólares, no sé, algo Y eso así. era mucho, o sea, no era poquita. Inclusive ella le había dicho que era más y ella como que sí, dale, pones y yo, ni él como que no, es que no la tengo, o sea, no te pongo. Necesitamos que nos rebajen porque no tengo esa plata. Y entonces, pues digamos que todo el libro es como esa búsqueda de ella de irse con su hija. Yo pues que no soy mamá ni tengo ese deseo, admiré profundamente a esa mujer que jamás dejó de ser madre, o sea, ella no se abandonó ella, pero tampoco se abandonó como madre porque ella decía, o sea, yo sé que, o sea, si ella supiera que su hija iba a quedar bien ahí, ella la deja, pero ella sabía que no iba a quedar bien, que iba a quedar ahí como sin, pues como sin posibilidades de nada, y ya tuvo oportunidad de irse, inclusive en una vez que el papá se enfermó, el esposo la iba a dejar pues irse sola, y ella dijo que no. Me dijo, yo sé que ya después de que me vaya, él no me va a dejar entrar y se queda con mi niña, que yo creo que era lo que él estaba planeando, que ella se fuera, no volver que le mandara toda la plata, que vendieran todo en Estados Unidos, lo que tenían, que le mandara plata y ya él no dejara entrar, porque si no la recibe, creo que no puede entrar, ¿cierto? Era algo así, creo que no si él quería no la dejaba entrar más al país, yo creo, era algo así. Entonces, Ya sí. le tocaba quedarse, ya él asumía pues como el rol con la niña y ya la perdía. Entonces yo creo que ahí fue, o sea, gracias a Dios todo se dio porque realmente donde él logre montarla en ese avión, pues ella hizo ahí todo
más que imposible que pudiera ser para No, no, poderse ir. porque le No iba a sé obligar a ir. si yo tengo unas frasecitas Yo seleccionadas. tengo muy poquitas, pues, pero sí Pues sí, yo también tendré como unas tres, podemos compartirlas. Por ejemplo, una que tengo aquí ni siquiera es como una frase, sino que es un versículo de ellos. Y para mí es demasiado impactante y por eso lo seleccioné, para que se hagan un poquito a la idea y a la dimensión de todo lo que puede suceder allá. Dice así: los hombres están al cuidado de las mujeres, puesto que Dios los ha dotado de las necesarias cualidades y son ellos quienes ganan el pan. Así, la mujer recta aceptará este orden obedientemente y honrará a su marido en su ausencia, de acuerdo con los mandamientos de Dios. En cuanto a las mujeres que demuestren actitud rebelde, primero las iluminarás, luego las abandonarás en la cama y finalmente, como último recurso, puedes golpearlas. En cuanto te obedezcan, no tienes ninguna excusa para pecar en contra de ellas. Dios está por encima de ti y es más poderoso. Y ella siguió Bueno, hablando de esa frase como para que él se separara de ella y la dejara ahí, pero le dijo, no, sí, hágale, pero la niña la dejó, ella como que no, no. Y yo tengo una frase que ella repetía mucho, creo que le dio mucha fuerza, fue como un mantra, que el papá lo decía, que donde hay una voluntad hay un medio, y ella la voluntad la tuvo siempre, y el medio se le presentó, como dijo Mari, con los angelitos que llegaron, porque ella tuvo que esperar mucho, no fue fácil. Pues yo solo pensaba tantas mujeres que tienen la posibilidad y tantos hombres también seguramente de dejar una pareja o una familia, una pareja, un trabajo que no los valora, que no quiere y que tenemos la libertad de hacerlo, pues de llorar, de hacer lo que tengamos que hacer, pues, pero la posibilidad y no lo hacen y gente que quisiera, pues, como tener su libertad como las afganas y no poder hacerlo, o sea, tanto eso, pues los seres humanos como somos de complejos, algunos buscando pues el sufrimiento y otros tratando de huir de él y siendo muy difícil pues para ella. Pero esa frase la repite mucho en el libro, donde hay una voluntad, hay un medio, y de verdad yo me ponía a pensar, si uno tiene voluntad, uno no puede con todo en la vida, eso es claro que no, pero cuando hay una voluntad, pues hay más facilidad por lo menos de saber si no se sirve para eso, si lo puede hacer o no, si tiene que pedir ayuda o si definitivamente no, pero si no hay voluntad no hay nada. O sea, es que no hay posibilidad alguna si no hay voluntad para que lo pase. a mí también me encantó mucho esa frase, también la tenía seleccionada. Y, bueno, esta es cortica, que en una que le dice ella: cuando papá se vaya a dormir, podemos escaparnos, ir al aeropuerto y tomar un avión. Esta frase es de la niña, ella lo veía así de sencillo. O sea, simplemente en un descuido de mi papá salgamos y ya tomamos un avión y estamos en América. Obviamente para la capacidad de ella, pues en sus 4 o 5 años, para ella era así de fácil, pero realmente todo allá estaba en contra. Entonces, dice, la vida puede ser así de sencilla para una niña de 5 años y así de compleja. Entonces tengo una pues que ella empezó a ver el cambio pues de su esposo y decía pues cómo se puede acostumbrar, porque claro, él es médico, está acostumbrado a la asepsia pues, a todo limpio, pues o sea que en sus países de América normalmente uno hasta se baña varias veces, todo es muy limpio, todo muy ordenado pues en general, desde que haya las posibilidades, uno tiene pues digamos las posibilidades y ella al ver que él era como tan acostumbrado, igual dijo eso. Me pregunté qué extrañas cosas que estaban pasando por la cabeza de Moon. Había vuelto a deslizarse tan tranquilamente en su ambiente infantil que todo le parecía natural hasta que yo se lo lado. Porque ella le decía cualquier cosa y él era como, no, pues tampoco, y ella, pues no, eso no es normal, no, mira que el baño, ¿no? Porque veis que unas cucarachas gigantes en el baño, o sea, yo no podría estar allá, me tienen que matar y o sea, yo no puedo ir ahí, o sea, cucarachas grandes y el baño mugroso, o sea, no. Y O sea, tras eso se tenían que sentar en el piso prácticamente. y la arroz tenía gusanos, o sea, era demasiado mugre, Dios mío. Entonces, ella sí le extrañó que por más banderas rojas que tenía, pues de otras cosas, de cómo la trataba a veces, no, pues con el aseo.
¿cierto? O sea, como que le gustaba las cosas limpias, la comida rica, y ni la comida ni la aseo, y a él le parecía normal, y eso le generó a ella también como, ahí todavía no sabía ella si que se iban a quedar, pero sí le empezó a parecer muy raro que para él eso lo tuviera tan normalizado de un momento a otro, sino que pues, en Estados Unidos no era así. Porque al principio, pues obviamente ella era como la primera que se dio cuenta pues de ese desaseo, de todo, o sea, de esa cultura tan diferente a la que ella estaba acostumbrada. Y, y él no, o sea, él al principio estaba muy feliz porque bueno, estaba reencontrándose pues con su familia, con su país, todo. Y me acuerdo que ella decía, él no se daba cuenta hasta que yo se lo hacía ver. Pues que en conversaciones iniciales ella le decía, no, pero es que el mugre, es que eso. Y que le decía, no, estás exagerando, que yo no sé qué. Cuando ya después le mostraba como el plato de arroz con los gusanos, así era como que él, como que, ok, sí tienes razón, pero ya después no le importó, o sea, ya. Ella decía que no, que él tenía que obedecer, que tenía que estar ahí, y ella sí le parecía pues raro, y él casi que no consigue trabajo, no, No, es que todo fue una lucha. Él quería pues como que, bueno, la vez que él la quería mandar de viaje sin la hija, era también porque quería, no sabemos si de pronto o dejarla para que no regresara o realmente si quería que hiciera el negocio porque él le dijo que para que fuera a vender todo lo que ellos tenían en América y que se regresara con el dinero. pero ella lo que se dio cuenta fue que ella dijo, no, él me ponía a vender todo, le mando la plata y ya no me dejan buscar. El papel que se la mande o me la hace quitar y ya, que ponga todo. Pues como a nombre de él, ay, no. O sea, ella sí, ya estando allá, ya se dio cuenta pues de lo terrible que era, ella ya nunca confió en él, ella trataba pues como de ser como muy amable a ver si, o sea, si él de pronto al menos la trataba mal, pues como que no sospechara mucho, y ella hacía su papel muy bien, pero hizo cosas muy tesas, por ejemplo, ella le daba a mí, él enojado que no le daba más hijos. Ella tenía un dispositivo, pues del tío, y entonces ella tenía susto que donde la vieran eso, o sea, eso ya es prohibido. Se lo quitó, metió la mano y se lo quitó. Yo decía, ¿cómo hizo eso? Yo dije, ahora va a quedar embarazada, pero ya él no la tocaba ni nada. Pero ella se quitó eso sola, o sea, eso no debe estar ahí cerquita. Yo decía, O sea, del susto de que si se lo hubieran, prácticamente la hubiera podido matar, prácticamente. De ese susto, ella fue capaz de sacárselo sola, o sea, ella misma, increíble. Y ella cuenta, pues, o sea, que ella sangraba y que eso era difícil, y hasta que, o sea, qué mujer tan persistente, no, no sé impresionante. la palabra, ella nunca dijo, eso no voy a poder salirme de ahí. Y Ay, en el libro está la fotico de ellas. quién sabe si ya, no creo que ya se haya vuelto a casar, después de esa experiencia, quién sabe. Quién sabe. Sí, pero sí queda uno como muy dolido, pues queda contento porque finalmente se va, pero es una historia que le permite a uno valorar pues, sus derechos, valorar las libertades que tenemos, sabemos que falta mucho y que hasta que todas no somos libres pues no hay libertad, pero digamos sí le permite a uno disfrutar más de eso y seguir luchando pues lo que hasta que se pueda por las posibilidades pues de que la mujer pueda tener las mismas libertades que los hombres, pero es un libro que los apoya a uno mucho, un libro que le permite a uno verse como decir, ¿qué? Ya eso no es posible. O sea, parece como un cuento de terror. Pero recomendado. Muy, muy, muy. Recomendadísimo porque como dice Aleja, pues también es reconocernos, reconocer los beneficios que nosotras tenemos, o sea, eh, tener como esa conciencia de seguir alzando la voz por todo esto que pasa, porque efectivamente esto pasó hace mucho tiempo, pero como lo estábamos mencionando, pues ahorita sabemos cómo está ahorita en... se me fue. En Afganistán. Exactamente. No, y todas las noticias ahorita que están como fuertecitas sobre todo eso. Entonces somos muy, muy, muy beneficiadas. Sí, yo creo que la invitación es como a escucharse pues a través de esas historias, que no está tan alejado de lo que es posible. Ya sabemos que en Estados Unidos también están proponiendo que a las mujeres les quite el voto,
allá también se despenalizó parte lo del aborto cuando era legal, entonces digamos que son cositas que van quitando y pues mi autora favorita hermosa de mi vida, Isabel Allende, ha dicho que porque vive en Estados Unidos, que no creamos que porque tenemos algunos derechos ya son para siempre, no los pueden quitar, o sea que hay que estar pendientes, las mujeres tenemos, yo creo que el aprendizaje es que no es que desechemos los hombres ni mucho de que las dos pues, tenemos de esposo, pero sí como que nos acompañemos entre nosotras, como que seamos pues como más amigas que rivales, como tratar como de estar cerca de otras mujeres que nos podamos acompañar, porque realmente también eso cuando hay, yo creo que ella la que más la ayudaron fue también con unas mujeres, yo creo que cuando hacemos pues como esa unidad, como esos círculos, pues eso da fuerza para uno tomar ciertas decisiones lo posible, porque uno sabe que no va a estar solo con ellas, que no la van a buscar, que lo van a acompañar. Desde que tengamos esa posibilidad, desde que tengamos esa posibilidad, pues que van a acompañarnos, pues entonces creo que esa es una reflexión muy importante que siento que me puede dar el libro también, como que no podemos perder de vista a las otras mujeres que nos rodean y como decir, ya está, hace esto y ya no, como estar más pendiente también de las mujeres que conocemos, que elegimos pues, de nuestro círculo. Así que sí, totalmente recomendado. No sé, mi hija, los invitamos a que se lo lean. Ya después de este libro, pues Tres Voces, un refugio viene con otras dinámicas. Por ahí estaremos. Mariluz, ella toda la noche, nosotros tenemos una teoría. Cari no pudo estar pues este mes porque está pues como en unos cambios pues en su vida, entonces no pudo pues como estar este mes, lo traté, pero también le dimos pues como ese tiempito para que ella organice algunas cosas en las que está, aunque sabemos que Cari le hubiera encantado este libro, bueno, esperemos que se lo lea después. Pero Mari, tenemos una teoría, Cari y yo, que tiene un nombre, Cari, Diana, Cari y yo, digo que nosotros decimos que Mari por la noche dice, ay no, este cuerpo es un refugio, está como muy quieto, hagamos algo distinto. Y llega con propuestas, ella propuso este podcast, ella ha propuesto muchas de las cosas, digamos que la idea del club inicialmente yo la tenía con otras personas, la estoy invitando, pero las transformaciones más grandes las ha tenido Mari porque tiene unas, pero las ideas son muy buenas, usted la ven allá como, ay, soy la calma, soy la paz, pero ellas como que no demasiada paz, o sea, hay que hacer algo distinto, hay que movernos, y las alborotaditas somos pues Cari y yo, pero la que genera eso nos parece lindo porque como están calmadas, supongo yo que no pues, hacia Leor está y piensa la de no que la medita, entonces cuando la trae es un sí, entonces tiene unas propuestas, vamos, ahí le vamos poniendo pues como en Instagram y por acá, como lo que vamos a hacer estos últimos meses del año con los libros, porque la idea es leer y acompañarnos, pues esa es como la idea nuestra, este grupo era muy grande inicialmente y fue quedando pequeño, pero digamos que nosotras decimos que así estemos todos leemos, o sea, si una no puede, si una no está, pues lo importante es acompañarnos a través de los libros, porque nosotros no hacemos esto sino para eso, para acompañarnos, y por eso, Marigo, pues hagamos estos en vivos y esto para que otras personas también las acompañemos con los libros, entonces es lo que estamos haciendo, pero bueno, como dicen por ahí los famosos, se vienen cositas. Se vienen cositas, sí. Entonces ya ahí les se estarán dando cuenta, pues porque nosotros inicialmente pues les hemos contado pues que leemos un libro al mes juntas, nos encontramos pues como para compartir como esas percepciones de lo que vamos leyendo, pero sí efectivamente la dinámica va a cambiar un poquito, entonces por ahí nos estaremos encontrando y mientras eso pueden ir leyendo. Léanselo, de verdad que sí. Si ya leído mucho les espléndido, les gustaría, si no, léanselo todos. Súper compañeros, pues, pero muy buenos, muy buenos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao.